Sí, muchísimas gracias, Cristóbal. Buenos días o buenas tardes a todos. Es un gusto saludar a los participantes nesse processo de capacitación en acción climática junto a Vina. Muchas gracias por la invitación. Bien, me gustaría compartir con ustedes un poco de conocimiento básico, una introducción que son gases de efecto invernadero, las principales fuentes de emisiones, cómo que las empresas y ciudades en América Latina estão gerenciando suas emissões e também que ações eles estão tomando para reduzi-las. Bien, primeramente voy a empezar hablando qué es CDP. Bien, yo soy Andrea, soy la gerente del programa de ciudades. Bien, CDP es una organización inglesa sin fines de lucro con oficinas en todo el mundo. Para la América Latina, nuestra oficina es en São Paulo. Lo que hacemos, nosotros colectamos datos ambientales de empresas, de ciudades y también de estados. Nosotros empezamos este trabajo de colecta de informaciones en los años 2000 a partir del respaldo de inversionistas. Entonces, invitamos las empresas que cotizan en bolsa de valor a informar su estrategia frente al cambio climático. Y esto es hecho utilizando la plataforma de CDP como una herramienta de gerenciamiento de acciones. Entonces, las empresas empezaron a participar de CDP, pero no solamente para atender a demanda del inversionista, sino también para mejorar internamente el gerenciamiento de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto porque CDP ofrece a los participantes de CDP una retroalimentación de las respuestas a través de una metodología de evaluación. Entonces, cada empresa recibe una nota y ellos tienen derecho a 30 minutos de una retroalimentación. Normalmente hacemos esto por teléfono. Bien, y algunas de esas empresas hoy son líderes y estas empresas participan del programa Supply Chain, donde la empresa invita a su cadena de suministro a reportar a CDP con dos principales objetivos. Objetivo 1 es reducir las emisiones a las cuales la empresa no controla, como por ejemplo las emisiones de alcance 3, que son las emisiones indirectas, que son las emisiones directas de la cadena, emisiones 1 y 2 de la cadena de suministro. Y también reducción de los riesgos con relación al suministro de productos. En este programa tenemos, en cuanto que el programa que nosotros llamamos de cambio climático se involucra a las empresas cotizadas en bolsa de valor, el programa Supply Chain involucra la cadena. Entonces, hay empresas de todos los tipos, empresas grandes, pequeñas y también medianas. Em 2010, também lançamos os programas de bosques e águas. E ambos desses dois programas também são com respaldo de los inversionistas. Então, Água é um programa que ajuda as empresas a medir e gestionar o uso de los recursos hídricos, e o programa de bosque ajuda a las empresas inversionistas a compreender e abordar a exposição a risco de deforestação através do uso de 5 commodities, de 5 produtos agrícolas, como la madeira, aceite de palma, soja, ganado e biocombustíveis. Bem, em 2010, lançamos o programa de CDP Ciudades, que tem como principal objetivo involucrar a los gobiernos locales para que tomen acciones frente al cambio climático. Entonces, nosotros invitamos para las ciudades a través de una carta para el alcalde y también para el departamento responsable por el cambio climático a llenar una plataforma en línea con preguntas relacionadas a las acciones para enfrentamiento de los efectos de cambio climático. La idea es usar la plataforma como una herramienta para gestionar las acciones tomadas, las que necesitan ser tomadas para reducir emisiones, intercambiar informaciones entre ciudades. Bien.
Después voy a compartir con ustedes algunos de los resultados de ciudades en empresas, ¿no? Lo que ellos están haciendo para reducir las emisiones. Bien, solo para introducir, que são esses gases de efeito invernadeiro? Né? São substâncias gaseosas que absorvem parte de la radiação infrarroja emitida principalmente por la superfície terrestre. Esto dificulta su escape para espacio. Y esto impede también que ocurra una pérdida excesiva de calor para el espacio, manteniendo la Tierra caliente. Este efecto invernadero, como ustedes pueden ver, es un fenómeno natural. Este fenómeno ocurre desde la formación de la Tierra y es necesario para mantener la vida en la Tierra. Pues sin él, nosotros no, la temperatura media de la Tierra sería como, por ejemplo, 30 grados más baja. Esto imposibilitaría la vida en el planeta. Bien, desde la revolución industrial, finales del siglo XIX, la concentración de esos gases sufrió un incremento de 34%. Y el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera ha potencializado este fenómeno natural, causando el aumento de la temperatura y como una de las consecuencias el derretimiento de los glaciares, impactando también en la concentración de las lluvias en los países. Uno de los gases principales es el CO2, ¿no? Que resulta de la quema directa de combustibles fósiles como carbono, petróleo y gas, utilizados en la producción de energía y también en el transporte. Esta diapositiva ilustra cuáles son las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos los bosques, esto varía mucho de país para país. Entonces los bosques a través de la deforestación, la agricultura y agropecuaria a través del uso de suelo, las emisiones de la ganadería se debe a la deforestación para obtener nuevos pastos en la Amazonía, por ejemplo. A queima de combustíveis fósseis, como mencionou Carlos, derivados de petróleo, carbono mineral e gás natural, para generar energia, a utilizar para atividades industriais e principalmente para o uso para transporte. Bien, ¿qué podemos hacer para combatir el calentamiento global? Entonces, hay algunas acciones que pueden ser tomadas desde el gobierno, pasando por el sector privado y también para el ciudadano, cómo reducir las emisiones. Entonces, reducción, por ejemplo, en la deforestación, inversión en la reforestación, y también en la conservación de las áreas urbanas naturales, fomentar el uso de energía renovable, como por ejemplo solar, eólica, biomasa y también pequeñas centrales hidroeléctricas. Utilizar el uso, ¿no?, de biocombustibles, etanol y biodiesel y combustibles fósiles como gasolina. Preferir el uso de biocombustibles como etanol y biodiesel a combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. Invertir en la reducción del consumo de energía. Entonces, nosotros vemos tanto em casos de empresas e ciudades que para invertir na redução de consumo de energia não necessita invertir dinheiro. Uma inversão pequena pode generar uma redução de costos e, consequentemente, uma redução de los gases de efecto invernadero. Reduzir e reaproveitar los materiales, invertir en tecnologías de bajo carbono, mejorar en el transporte público con baja emisión. Por ejemplo, hoy algunas ciudades ya están solicitando en su licitación que haga un porcentaje de la flota para buses eléctricos o híbridos.
Bien, ¿qué están haciendo las empresas y ciudades para reducir las emisiones? Bien, lo que no se mide no se gerencia. Entonces, es importante medir cuánto estamos emitiendo y así verificar dónde están las oportunidades de reducción de emisión. Lo que voy a presentarles en esta diapositiva, cómo que las ciudades están haciendo para reducir, ciudades y empresas están haciendo para reducir emisiones. En esta tabla que ustedes están viendo, muestra el número de empresas de los programas de CDP Climate Change, que son los programas liderados por inversionistas, y el programa Supply Chain, y de ciudades. Bien, vamos a hablar entonces de empresas. El número de empresas de Climate Change que participam acá en América Latina são 115 empresas e de Supply Chain são 510 empresas. E como vocês podem ver, o porcentaje de inventário realizado por las empresas de Supply Chain é menor que as empresas de câmbio climático. Isso se deve, como eu mencionei anteriormente, no programa de Supply Chain, a empresas pequenas e médias, e algumas não estão listas ou nunca escutaram falar do tema de câmbio climático. Então, por esta maneira que o número de empresas com inventário e também com metas de redução são menores. Com relação a las ciudades, o número também não é tão expressivo. Por exemplo, de las ciudades que participam de CDPs, de 137 ciudades, estes são dados de 2016. Okay? Solamente 20% tienen un inventario. Y de esos 20%, solo 8 ciudades tienen una meta para reducir emisiones. Bien, un inventario de ciudades es un poco más complejo y costoso comparado con las empresas. Y la gran mayoría de las ciudades no tienen recursos financieros o recursos humanos o capacidad interna para hacer un inventario. Pero hoy hay organizaciones que son capaces de capacitar al municipio, la equipo del municipio, para que ellos hagan sus propios inventarios, no necesitando tener que pagar a una consultoría dinheiro, né, um recurso bastante grande para hacer sus inventarios. Acá es una lista de las metodologías utilizadas tanto por ciudades e empresas. São metodologias que foram reportadas em la plataforma de CDP. Entonces, la metodología hoy recomendada para reportar los gases de efecto invernadero de ciudades es el GPC, Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Escala. Esse é como le digo, é um protocolo recomendado. Um exemplo é o Pacto Global de Arcades, que hoje solicita que as empresas que aderiram ao programa, à iniciativa, reportem seus inventários bajo al GPC. E acá há outras metodologias também são utilizadas por outras ciudades que não fazem parte do Global Covenant of Mayors, né, de Pacto Global de Alcaldes. GHG Protocol e ISO 14064 são os protocolos mais utilizados por las empresas. Bem, aqui é um resumo de las acciones tomadas por las ciudades para reduzir os gases de efecto invernadero. Não necessariamente essas ações são as ciudades que já têm inventário. Como les digo anteriormente, solo 20% de las ciudades que participan tienen inventario, pero algunas de ellas no tienen inventario, pero ya están tomando acciones frente al cambio climático. Entonces, la gran mayoría, quase 40%, estão tomando ações em infraestrutura de transporte não motorizado, como, por exemplo, o uso de bicicletas.
Y las otras iniciativas, las otras acciones están en reciclaje, mejorar la infraestructura para las operaciones de autobuses, el cambio de la luminaria por luminaria más efectiva, como la luminaria LED, inversión en espacio verde también. Com relação às empresas, tanto para empresas de climate change como as empresas de supply chain, as iniciativas são muito similares, então, as principais iniciativas para as empresas, que também significa redução de emissões e significa principalmente redução de custos, são inversão em la eficiência energética, em processos, principalmente eficiência energética em edifícios, transporte, né, cambio de la flota. Hoje há empresas que estão cambiando parte da flota para buses elétricos. Instalação de energia de baixo carbono também. Bem, que é um plano de mitigação? É um plano de mitigação, estabelece uma estratégia que inclui recomendações políticas de como reduzir as emissões de gás efeito invernadeiro. O plano tiene que involucrar, ¿no?, várias partes interessadas, como departamentos, como as empresas, para evitar a duplicação de esforços. Identifica neste plano oportunidades de redução de custo, porque se vai identificar onde, depois de hecho el inventario, onde estão as oportunidades de redução de emissões, ¿no? Esto também demonstra liderazgo da cidade ou da empresa que estão tomando ações frente ao cambio climático, principalmente em la mitigação de las emissões. E acesso ao financiamento, ¿no? Esto es un tema bastante importante para las ciudades. Entonces, las ciudades que están más avanzadas en el tema ya tienen sus planes de mitigación listo, ya saben, ya tienen una meta para reducir, ya tienen conciencia qué tipo de acciones ellos pueden invertir para cumprir seus objetivos ambiciosos. Então, acá nesta diapositiva, qual é a importância do reporte para as organizações, tanto de empresas como de cidades? Gerenciamento das ações, então, através da retroalimentação, de como que eles estão gerenciando suas ações frente ao câmbio climático, se há alcançado sua meta de redução de emissões, se não, a também atender a demanda de los inversionistas e a busca de financiamento. Com relação à busca de financiamento, o CDP está trabalhando em um projeto paralelo enfocado em las ciudades. Então, nós chamamos deste projeto Matchmaker Service, que a ideia é poner juntos, é identificar quais inversionistas inversionistas privados, não, estão interessados em invertir em projetos verdes urbanos. E identificar, através do reporte da ACDP, as cidades, que tipo de projetos as cidades estão buscando financiamento a seus projetos. Então, na plataforma de CDP, há uma pergunta específica onde as cidades reportam que projetos que eles estão buscando financiamento baixo em carbono. Então, a ideia é selecionar esses projetos, identificar quais são os inversionistas que estariam interessados em invertir nesses projetos e fazer o match de los dois. Este ano de 2017 estamos finalizando, né, a recopilação de los dados, pero foram mais de 600 cidades que reportaram a CDP. Tuvimos quase 350 cidades que reportaram seus projetos a CDP, e dessas
350 ciudades, la gran mayoría está acá en América Latina. En total fueron más de 1000 proyectos reportados por las ciudades. Lo que estamos haciendo hasta el momento es identificar estos proyectos, cuáles son los proyectos que son potenciales para los inversionistas, que pueden traer retorno para los inversionistas, principalmente los proyectos de mitigación. Identificar estos y después hacer como nosotros estamos creando como un panel, una plataforma, nosotros llamamos de dashboard, donde vamos a poner esses proyectos allá para que los inversionistas busquen a esses proyectos. Bien, esto que tengo que les presentar, estoy acá para responder las preguntas que tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu interesante presentación. Tenemos bastantes preguntas que de hecho que les queremos estar haciendo. Aprovecho de invitar a todos los participantes a que vayan escribiendo sus preguntas tanto para Andrea como para Carlos, para así poder ya entrar a lo que es esta sección de preguntas y respuestas. Entonces, Andrea, ¿te parece si voy a presentarte una pregunta primero a ti, luego otra pregunta para Carlos y vamos a ir entonces cambiando uno a uno para darles también el espacio de que pueden ir pensando en las potenciales respuestas? Eh, Primero que nada, Andrea, las ciudades nos están preguntando acá, ¿las ciudades también reciben retroalimentación de CDP? Ah, sí, disculpa, no había mencionado. Nosotros tenemos también, como para ciudades, como para empresas, nosotros también tenemos una metodología de evaluación de las respuestas de las ciudades. Pero, al contrario de las empresas, esta retroalimentación, esta nota que la ciudad recibe no es pública. Lo que estamos trabajando ahora es trabajar una nueva evaluación para las ciudades. Entonces, la idea es, así como hacemos para las empresas, darles, por ejemplo, 30 minutos de retroalimentación por teléfono, además de un informe donde se dice dónde son los puntos de mejoría. Y esto estamos bem, vamos a hacer para 2018. Y también con relación a la nota ser pública, esto es algo que estamos discutiendo internamente, entonces como para 2017, para 2018, solo la ciudad tendrá acceso a la nota, ¿no? Diferente de empresas, donde es público esto. Perfecto, perfecto. Y en relación a la misma pregunta, ¿el trabajo de CDP tiene una relación con la iniciativa de Nazca, del Programa de Naciones Unidas para Cambio Climático, en relación al trabajo de las empresas? Sí, la plataforma, las informaciones que están en la plataforma Nazca son las informaciones colectadas por CDP, tanto para empresas como para ciudades.